Titulares. TCJ certifica los resultados electorales el 28 de julio en Venezuela. 12.000 presos podrían salir en libertad por retardo procesal. PDVSA activó segunda bomba para sumar 10.000 barriles diarios a la producción nacional. Explosión de motobomba dejó 2 heridos en Colombia. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a... Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal. Trabajo y solución. Comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó los resultados del 28 de julio, donde resultó reelecto como presidente de la República Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031. La presidenta del máximo juzgado, magistrada Cariclia Rodríguez, afirmó que la sala electoral certificó de forma inobjetable los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina de votación, las cuales tienen plena coincidencia con las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Rodríguez solicitó al ente comicial publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral de Venezuela dentro de los 30 días siguientes de las elecciones presidenciales. Resaltó que todo el material electoral consignado por el CNE y organizaciones con fines políticas quedarán en resguardo de la sala electoral. La alta funcionaria aseguró que esta sentencia define y concluye el recurso contencioso electoral del 28 de julio, interpuesto por el jefe de Estado. La decisión se remitió al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones penales pertinentes relacionadas a delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración durante el proceso comicial. Asamblea Nacional extiende respaldo al TCJ tras ratificar resultados de las presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, catalogó como un acto de sabiduría, defensa y mantenimiento de la paz la actuación del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral, al ratificar los resultados electorales del pasado 28 de julio, dando como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro. Tales declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una sesión en donde los parlamentarios aprobaron un acuerdo cuyos puntos centrales fueron el apoyo a la sentencia del máximo tribunal, la investigación sobre presuntos delitos para desestabilizar el país y la difusión de dicho acuerdo. Adicional a ello, Rodríguez expresó la necesidad de actualizar la ley de partidos políticos con el fin de impedir que personas vinculadas a acciones de desestabilización puedan ser candidatos a elecciones en Venezuela. La Organización de las Naciones Unidas está dispuesta a mediar en Venezuela si hay acuerdo entre las partes. El portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric, aseguró que las iniciativas de mediación siempre estarán disponibles por parte de las Naciones Unidas, mediante un acuerdo y solicitud del Gobierno Nacional y la oposición. La organización internacional anteriormente hizo un llamado a los venezolanos para emplear el diálogo como medida pacífica para resolver los problemas del país. El papel de la ONU en Venezuela durante los comicios presidenciales consistió en el envío de un panel de expertos invitados por el Ejecutivo Nacional, que al término de su misión se mostró crítico con el desarrollo de las elecciones. Países como México, Brasil y Colombia llevan a cabo una serie de esfuerzos para lograr una salida pacífica a la situación que se vive en el país, mediante el diálogo entre ambas partes. Cambiamos de tema. En Venezuela se registró un accidente de tránsito que involucró a 16 vehículos y dejó 7 personas heridas. El hecho se originó cuando un camión de carga de licores impactó contra 16 vehículos que estaban parados por unos trabajos que se realizaban en la vía.
El accidente ocurrió en la autopista centro-occidental Cimarrón Andrés Sote, municipio Sucre del estado Yaracuy. Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Estatal, Vial, brigadas motorizadas y bomberos acudieron al sitio para prestar atención necesaria y el traslado de los heridos al Hospital Central de San Felipe. También se hicieron las mediciones planimétricas en la vía para registrar los autos implicados y determinar las responsabilidades del caso. El jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la entidad, primer inspector Pedro Álvarez, informó que según las primeras experticias, se puede presumir que el motivo del accidente podría ser el exceso de velocidad, además de la poca distancia de los vehículos entre sí. 12.000 presos podrían salir en libertad por retardo procesal. Como consecuencia de retrasos en el sistema, los ministros de Seguridad y Paz, Remigio Ceballos, y el de Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, enfatizaron la necesidad de transformar las políticas penitenciarias para la rehabilitación y posterior reinserción social de las personas privadas de libertad. Las declaraciones fueron ofrecidas por ambos funcionarios durante la realización del diplomado sobre cárceles en el que capacitan 197 custodios con el fin de optimizar el funcionamiento en dichos recintos, detallando que atacarán con severidad a quienes intenten usar las prisiones como apéndices del crimen y no como centros de reeducación. Explicaron que apuestan a la depuración de estas instituciones, destacando entre ellas las labores de identificación de 50 líderes negativos que cobraban ilícitamente por servicios internos y que además eran captados con la intención de impulsar un plan desestabilizador en el país. La empresa petrolera venezolana PDVSA informó que la división Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco activó la segunda bomba, lo que suma 10.000 barriles por día a la producción nacional de petróleo. Con la activación del equipo se alcanzará la cifra total de 30.000 barriles de petróleo producidos al día en el complejo Cariña Norte, ubicado en el sur del estado Anzoátegui. Esta cifra se suma a los 600.000 barriles que salen todos los días de la franja del Orinoco y que se espera que aumente a 1 millón de barriles diarios, según lo ha señalado la dirección ejecutiva de la faja del Orinoco. Funcionarios destacaron que esta bomba también facilitará el flujo laminar entre Cariña Norte y la estación de descarga Baret 10. La estación multifásica Cariña Norte forma parte de las instalaciones que han sido mejoradas, donde se descargan fluidos como gases, crudo y agua, y que sirven para garantizar mejores condiciones de flujo hacia los pozos, para una mayor estabilidad en el sistema de recolección de petróleo. La subgerencia del complejo Cariña Norte explicó que en el trabajo de activación de la segunda bomba trabajaron más de 40 especialistas en ingeniería que forman parte del equipo de las instalaciones. Por otro lado, representantes del sector metalúrgico en Venezuela explicaron que esperan reactivar otras áreas de operación para aumentar la producción. La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería afirmó que la reactivación de otros servicios industriales aumentaría la producción metalúrgica, lo cual mejoraría sectores como la construcción y la electricidad. El director de la asociación, Vicente Hoyos, destacó que el sector de la construcción especialmente ha tenido una baja en el último trimestre debido a la paralización de otras áreas de producción. Hoyos afirmó que al activar áreas necesarias dentro del sector metalúrgico impulsaría la producción, ya que la construcción de edificios de vivienda y comerciales está en sus índices más bajos. De acuerdo con cifras de la Confederación Venezolana de Industriales, el sector de la metalúrgica fue el que registró la mayor caída en la economía venezolana, con una recesión del 47,7% en los últimos 3 meses. 4 venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua fueron juzgados en tribunal norteamericano. Como Osvaldo Lozada, de 23 años, Jesús Daniel Lara, de 20, Gianfranco Torres, de 21 y Edwin Marcolina, de 18, fueron identificados los sujetos que se presentaron ante el juez federal en el distrito de Colorado por presuntamente estar implicados en el robo de una joyería ubicada en Denver. Según la Fiscalía, estas personas se encuentran relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua, por lo que autoridades de la localidad unen esfuerzos con el fin de identificar y aprender a quienes realizan operaciones ilegales en el área metropolitana
metropolitana de Denver. Sobre el siniestro se conoció que el mismo ocurrió el pasado 24 de junio en la joyería El Rubí, cuando 8 hombres ingresaron al establecimiento portando armas y una vez en el lugar vaciaron todas las cajas cargando con joyas y el dinero existente, según captaron las cámaras de seguridad, lo que permitió iniciar las investigaciones que dieron con el paradero de uno de los delincuentes hasta lograr la captura de estos 4 que deberán hacer frente a la justicia. En Colombia, la explosión de una motobomba cerca de una estación de la policía dejó 2 heridos y daños materiales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó imponer la pena de muerte para traficantes sexuales de menores y mujeres. Y Portugal solicitó ayuda a la Unión Europea para sofocar los fuertes incendios que azotan la isla de Madeira. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber. La explosión de una moto equipada con bombas en el departamento colombiano de Nariño dejó a 2 personas heridas y según los primeros reportes, el atentado estaba dirigido a una estación de la policía ubicada a pocos metros del lugar de la detonación. La Secretaría del municipio Samaniego explicó que los heridos fueron 2 adolescentes, miembros de una banda musical, que se hospedaban en el hotel donde explotó la bomba. La municipalidad explicó que estudiarán la posibilidad de suspender el concurso de bandas sinfónicas que tendrá lugar esta semana en la localidad de Samaniego. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en caso de volver al poder tras las elecciones, impondrá sentencias más duras contra los criminales extranjeros ilegales. Estas sentencias incluyen una condena mínima obligatoria de 10 años para cualquier persona culpable de tráfico de personas, cadena perpetua para cualquiera que se encuentre culpable de trata de niños y la pena de muerte para cualquier culpable de trata sexual de niños o mujeres. Trump también sugirió aplicar la pena de muerte para cualquiera que mate a policías, sheriffs, agentes fronterizos u oficiales encargados de hacer cumplir la ley. Portugal pidió ayuda de sus aliados de la Unión Europea en la lucha contra el fuego, tras activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea. 60 efectivos de emergencia fueron evacuados por aire desde Madeira a Lisboa, luego de que la semana pasada el primer ministro enviara a 76 agentes a la isla para reforzar sus recursos. Aproximadamente 200 residentes de Madeira tuvieron que desplazarse temporalmente debido a que sus hogares estaban en peligro. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado lesiones ni destrucción de propiedades. Durante una reunión con el gobierno sobre la situación en Kursk, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de esa región, invadida parcialmente por fuerzas ucranianas. El director general de Rosatom, la agencia nuclear rusa, alertó la semana pasada del peligro de ataques ucranianos contra las plantas nucleares de Zaporilla y Kursk, donde la situación se ha agravado considerablemente. En España, autoridades nacionales y regionales evalúan opciones para hacer frente a la crisis migratoria. Solo en la mañana de este jueves fueron localizadas 2 embarcaciones con más de 180 migrantes cerca de Gran Canaria. Los agentes policiales se han visto obligados a doblar sus turnos por la gran cantidad de personas que intentan ingresar al país europeo. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.